Soy Fernando Arcos y les doy la bienvenida a la Ciencia de lo Cotidiano. Cifras actuales de la Organización Mundial de la Salud demuestran que el 70% de los adultos mayores en nuestro país sufre obesidad o sobrepeso, lo que desencadena diferentes enfermedades como hipertensión, infarto, apnea del sueño o diabetes, esta última siendo la cuarta causa de muerte en México. La diabetes es una enfermedad crónica que ocurre cuando el páncreas no produce la suficiente cantidad de insulina o ya sea que la produzca en poca cantidad o que ésta no sea aprovechada de manera adecuada. Actualmente existen 4 tipos de diabetes que pueden afectar nuestro cuerpo. Bueno, existen 4 tipos de diabetes de acuerdo a la Federación Internacional de Diabetes. La diabetes tipo 1 se caracteriza principalmente porque el páncreas no produce nada de insulina. En el caso de la diabetes tipo 2, el paciente produce una pequeña cantidad de insulina y proporciona el 50% para su mantenimiento en su cuerpo, ¿no? Hay otro tipo de diabetes que es la gestacional. En la gestacional se presenta durante el embarazo y principalmente entre semana 24 y 28. Y por último es otros tipos específicos de diabetes, en el cual esta diabetes puede ser ocasionada por algún tipo de fármaco, por algún problema como enfermedad del páncreas, como pancreatitis. Otras enfermedades, por ejemplo, que pueden desencadenar también otro tipo específico de diabetes es el síndrome de Down, síndrome de Turner. Como todo padecimiento, tiene un cuadro clínico que puede ayudarnos a identificarla, como tener sed excesiva, mareos o debilidad. Bueno, la diabetes es un padecimiento que se presenta en las diferentes edades de la vida y los síntomas, los signos que presenta también el paciente generalmente están caracterizados porque la persona refiere sentir más sed de lo habitual, tiene una necesidad de ingerir agua frecuentemente y a su vez también incrementa la frecuencia de orinar, o sea, tiene que ir al baño tanto en el día como en la noche. Esto le llamamos por un lado al hacer la polidipsia y a las ganas de orinar la poliuria. Es muy notorio que el paciente, ya que está descansando, se tenga que parar en la noche no solamente una vez, sino 2 o 3 veces al baño y eso llame su atención, a la par de que se siente un poco más cansado, se siente agotado y empieza a perder peso. Significativamente pierde peso a pesar de que está sintiendo un mayor apetito o está incluso ingiriendo más alimento, le da más hambre y sin embargo está perdiendo peso. Esto es los datos característicos de la diabetes. Como ya hemos visto, la diabetes es un problema que puede desencadenarse de un problema de obesidad. Sin embargo, no solo esta causa puede ser factor para la existencia de glucosa en la sangre. La causa como tal original se desconoce. Sin embargo, sí se ha visto que hay una carga muy importante de genética. Esto quiere decir que si en nuestra historia familiar han habido o hay personas que padezcan esta enfermedad, va a haber una carga mayor de que la podamos padecer. Aunado a esto, como ya habíamos mencionado, puede ser una vida sedentaria, la falta de actividad, un plan de alimentación que no sea adecuado y la obesidad. Tenemos que considerar que si vivimos en un ambiente obesogénico, esto va a ser un factor mayor para que se pueda dar este tipo de padecimiento. Entonces, el plan que se debe seguir va a ser contrarrestar cada uno de estos factores para que en un momento dado esta enfermedad podamos o evitarla y si no fuera este caso, que podamos aplazarla lo más que sea posible. La herencia es una predisposición para tener diabetes. Sin embargo, condiciones como nuestra raza o lugar de nacimiento pueden hacernos propensos a este padecimiento. De esto, por ejemplo, papá y mamá, si tienen diabetes, el niño corre riesgo también a desarrollar diabetes. También las personas latinas corremos ese riesgo de tenerla. Otras
personas que también pudiesen llegar a tener diabetes son, por ejemplo, los indio Pima en Estados Unidos. Las personas que viven en la parte del Pacífico son propensas también a desarrollarla. Las personas que tienen una obesidad mórbida o obesidad 2 o 1 también pudiesen tener el riesgo de desarrollar una diabetes. Y también las personas que, por ejemplo, tienen algún embarazo, si no se cuidan durante esa etapa, sobre todo por el control de peso, ellas también pueden desencadenar este tipo de diabetes. El seguimiento de la glucosa es la principal herramienta con la que contamos para realizar el control de la diabetes. Con este control podemos identificar los niveles de glucosa en la sangre en cualquier momento. El nivel de glucosa de una persona depende si está en ayuno o ya ingirió alimentos. En un estado de ayuno, el valor considerado como normal debe ser menor a 100 miligramos por decilitro. Y en un valor 2 horas después de haber ingerido alimentos, debe ser menor de 140 miligramos por decilitro. Las personas que padecen diabetes tratan de mantener los niveles de glucosa en la sangre lo más próximo a lo normal. Mantener los niveles de glucosa en la sangre puede ayudarnos a prevenir o retrasar padecimientos propios de la diabetes como lesiones nerviosas, oculares, renales o vasculares. Bueno, es muy aconsejable que además de los exámenes generales que un médico solicita al paciente en su consulta, el paciente pueda hacer esos chequeos en su casa. Puede alternar la hora de realizarlos, en algunas ocasiones puede realizarlo en ayuno, pero también es recomendable que en algunas otras ocasiones lo mida 2 horas después de haber ingerido sus alimentos. Una recomendación también que damos a los pacientes es que si se siente mal, independientemente de la hora que esto suceda, lo correcto es que cheque su nivel de glucosa y anote lo que le pasa, lo que siente, los síntomas. De esta manera el médico, cuando le revise en la consulta, va a poder relacionar los valores de glucosa que el paciente tiene en su casa durante el día o incluso durante la noche con los síntomas que el paciente refiere. La diabetes es una de las enfermedades que más porcentaje tenemos de padecer en nuestro país. Es por ello que debemos tener una cultura de la prevención y esta debe empezar desde nuestra alimentación. La alimentación es una parte fundamental como factor de riesgo para que se desencadene esta enfermedad crónica. Si partimos de ahí, podemos concluir que la alimentación es un pilar fundamental para poder controlar nuestro metabolismo y para llevar un mejor tratamiento en nuestra enfermedad. En principio, las personas pensaban que una vez que ya padecían de esta enfermedad y se les daba una dieta, pareciera ser que el paciente con diabetes veía esto como si fuera un castigo, como que entonces ya su alimentación tenía que pasar a ser aburrida, desabrida, ya prácticamente no podría salir a convivir porque entonces él tendría que llevar un menú en especial. Más bien es una alimentación que puede llevar toda la familia, que no se trate solo de un tema del paciente que padezca la diabetes, sino que es una enfermedad que como tal va a influir en toda la comunidad, en la familia, en todo el medio ambiente. La diabetes es una de las enfermedades que puede tornarse grave si no se tienen las medidas necesarias para su tratamiento, como una buena alimentación. Además, la desinformación acerca de este padecimiento puede generar complicaciones en nuestra salud. Bueno, la glucosa es conocida comúnmente como el azúcar y la producimos a través de la ingesta de nuestros alimentos, ya sean líquidos o sólidos, y con ayuda interna de producción a nivel del hígado. Y la insulina es la hormona que el cuerpo produce en el páncreas para poder regular los niveles de glucosa que tenemos en nuestro cuerpo.
La insulina que genera nuestro cuerpo es una hormona que puede ayudar a transportar la glucosa por medio de las células para transformarla en energía. Las inyecciones de insulina que se aplican de manera externa tienen diferente tiempo de reacción. Bueno, una acción ultra rápida, por ejemplo, cuando uno la aplica en el tejido subcutáneo o en la grasa, se forma una base. Una base, por ejemplo, puede ser un hexámero. Ese hexámero está dividido en 6 partes iguales. Cuando en la ultra rápida entra en la grasa, se divide inmediatamente en 6 partes. Esa es una. En el caso y se absorbe rápidamente. En el caso de la ultrabasal o basal, se forma el mismo hexámero, pero tarda mucho en dividirse. O sea, en el tejido de la grasa se pueden conformar hexámeros, luego se empieza a partir en 3 partes formando dímeros y finalmente hasta llegar a monómeros, que los monómeros serían las 6 piezas del hexámero. Y ese proceso en las ultrabasales o las basales tarda alrededor de 30 minutos o 1 hora. Además de las inyecciones de insulina, existen otros tratamientos que nos permiten mantener el control de la glucosa en la sangre. Bueno, el medicamento que quizás usemos ahorita en día es la metformina en primer lugar. ¿Por qué la metformina? Porque es un medicamento que ayuda a mejorar la resistencia a la insulina. Dado que estamos cursando con etapas de sobrepeso y obesidad en un buen número de pacientes, la metformina viene a ayudarnos a mejorar la acción de la insulina en cada una de las personas y lograr los objetivos que marcamos de mejora de su glucosa. Pero hay fármacos que actúan a nivel del páncreas que se llaman sulfonilureas. Hay fármacos que pueden actuar incluso ahora a nivel intestinal, que vienen derivados de las incretinas, y existe también las insulinas. Las insulinas son generalmente inyectadas y estas se pueden aplicar para uso temporal o para uso permanente en aquel paciente que ya no produce insulina. Existen diferentes tipos de insulina, le conocemos como insulina rápida, de acción intermedia o de acción prolongada. Incluso existen ahora en el mercado insulinas que se pueden administrar cada 48 horas o incluso hasta cada 72 horas o cada semana. No solo es el uso de fármacos los que nos permiten mantener el control sobre la glucosa en la sangre, también lo es su correcta utilización. En el caso de los pacientes que ya requieran una dosis de insulina ultra rápida, lo ideal es comentar con el médico cuántas unidades les corresponde por cierta cantidad de gramos de carbohidratos. Pongo un ejemplo, una pieza de tortilla tiene 15 gramos de carbohidratos, eso te lo dice el nutriólogo. Pero si yo consumo 4 tortillas, yo tendría que inyectarme 8 unidades. Entonces yo aplicaría 8 unidades y bueno, me inyecto, ¿no? En este caso, si yo, por ejemplo, me llenara muy fácilmente y no me consumo esas 4 tortillas, me consumo 3, pero ya apliqué la dosis de 8 unidades, corro el riesgo de que tenga una hipoglicemia. Una hipoglicemia es cuando tu nivel de glucosa es menos de 70 y lo debes de corroborar con tu glucómetro cuando sientas los síntomas clásicos de la hipoglicemia. ¿Qué es lo que se puede hacer allí? Bueno, pues tomar aproximadamente media taza de naranja, media taza de refresco embotellado. Puedes consumir también dulces, caramelos. Una paleta es muy buena para corregir. Una cucharada de miel, una cucharada de azúcar morena también puede corregir esa hipoglicemia que se tiene en ese momento. Uno de los principales objetivos de los pacientes con diabetes es mantener el control glucémico. Esto vamos a lograrlo al momento de mantener una alimentación responsable. Para poder llevar un control glucémico, la hora de ir a hacer las compras es muy importante, porque es el momento en el cual seleccionamos nuestros alimentos, nuestra materia prima con la cual vamos a elaborar nuestros alimentos. Es muy importante que tengamos en cuenta y que aprendamos a leer las etiquetas nutrimentales que vienen en cada uno de los productos que han sido industrializados o procesados. La manera como por norma se tienen que ir mencionando estos es en orden de mayor
a menor cantidad en el producto, de manera tal que los primeros que nosotros leamos son los que van a venir en mayor proporción. Muchas veces nosotros, cuando estamos cuidando las grasas o los azúcares o las sales en los alimentos, nosotros pensamos que los vamos a encontrar con estos nombres y no necesariamente. Hay muchos tipos de azúcares, como pueden ser el acesulfame, el sorbitol, la fructuosa, las mieles, la sacarina. Hay muchos tipos de azúcares que podemos encontrar. La diabetes es una condición que requiere mantener en primer lugar un equilibrio en nuestra alimentación. Pero por alimentación no solo se refiere al acto de comer, también está implícito las cantidades de bebidas alcohólicas que se pueden ingerir. Bueno, es importante mencionar que los pacientes que tienen la enfermedad de la diabetes, lo conveniente sería que no consumieran bebidas alcohólicas. ¿Por qué? Porque finalmente el alcohol es un estimulante y para aquellos pacientes que están tomando fármacos y que quieren llevar un control metabólico, se va a complicar un poco más con el alcohol. Aquellos pacientes que están consumiendo hipoglucemiantes, el alcohol va a favorecer que haya una hipoglucemia, entonces puede llegar a ser peligroso. Sin embargo, si en algún momento se van a consumir estos, hay que hacerlo con moderación, hay que mezclarlos con agua o diluirlos con algún otro tipo de bebida para que no estén demasiado concentrados. Un padecimiento como el de la diabetes requiere mantener una estricta supervisión de un especialista, el cual nos ayudará a mantener una buena alimentación y los cuidados que necesitamos aplicar al momento de realizar alguna actividad física. Tener también, por ejemplo, los chequeos de glucosa constante antes de la actividad física, después, sobre todo para prevenir problemas de bajas de glucosa, que es conocido como hipoglicemia, o en su caso hiperglicemia, que es una elevación de glucosa. Si, por ejemplo, la persona hace mucha actividad física y excede el tiempo y el nivel de glucosa estaba en menos de 100, corre el riesgo de desarrollar una hipoglicemia. Si en este caso las cifras de glucosa están entre 180 y 300 miligramos y quiere realizar actividad física el paciente, puede tener algún problema de coma por el exceso de glucosa que está teniendo en ese momento. Por ejemplo, en el caso de las insulinas, no las maneja adecuadamente o no sabe realmente cómo combinarlo con alimentación, actividad física, puede correr el riesgo también de ocasionar una hipoglicemia por ajuste o aumento de dosis, que de preferencia cuando se vaya a hacer actividad física no debe de aplicarse insulina. Para eso debe de checarse y moderar las cantidades de azúcares o de carbohidratos que se va a consumir antes de la actividad. Tener una alimentación saludable no es sinónimo de una dieta estricta, ni de las personas que padecen alguna enfermedad como el de la diabetes. Es un estilo de vida que todos debemos adoptar. En lugar de preferir freír, empanizar, gratinar nuestros platillos principales, sería más conveniente que eligiéramos preparaciones al horno, a la parrilla o a vapor. Muchas veces en las ensaladas, cuando la gente quiere consumir estas, está la cantidad de aderezos que le ponen, que entonces el hecho de que las hayan consumido para no consumir tantos calorías no se logra, porque no se dan cuenta que hay aderezos que tienen una cantidad de calorías tan alta que entonces el que hayan consumido tanto vegetal no viene a causar el impacto que ellos hubieran deseado. Por otro lado, que nuestros productos lácteos y derivados, elegir los que sean descremados o de bajo contenido de grasas. Esto nos va a favorecer en general a nuestra alimentación. Como ya habíamos comentado, que los cereales sean integrales y debe ser posible que hagamos combinaciones con las leguminosas. Y esta es otra situación, que las leguminosas que hagamos
no llevemos a cabo su cocción con manteca o con grasas que simplemente le estén agregando más calorías a nuestros alimentos y de manera que no sean las más adecuadas. Los tips y toda la información que conocemos acerca de la diabetes será la mejor opción que tendremos para contrarrestarla. Bueno, la diabetes está en unas cifras cada día más ascendentes en el mundo, en el país, en nuestro estado. Si nosotros mismos nos preguntamos si tenemos un familiar directamente con diabetes, un papá, una mamá, un hermano, un tío, veremos que la incidencia, la frecuencia de los casos de diabetes es muy alta. Por lo tanto, como personas, como población en general, como sociedad, debemos de estar informados de la diabetes y cómo prevenirla. Efectivamente, ya que se es diabético, es un golpe muy importante psicológicamente para la persona, pero sí hay una oportunidad si nosotros nos checamos el nivel de glucosa periódicamente, si tenemos un cambio de estilo de vida donde incluye la parte alimenticia, el ejercicio, y si nosotros estamos informados respecto a cuáles son los signos y los síntomas que se presentan. La educación en la diabetes ha venido a ser ya parte inherente del tratamiento. El tratamiento de la diabetes debe ser integral y debe ser multidisciplinario. Y en esa integralidad entra también la participación de la familia. Debemos educar al paciente, debemos educar a la familia, la debemos hacer partícipe para lograr los objetivos y cumplir las metas en el control del paciente. Entonces, desde antes de que se declare la diabetes, en periodos donde se dice se es prediabético y en la etapa de la diabetes misma, la educación es parte fundamental del tratamiento. No es un medicamento, no es una inyección, pero es un elemento importante del tratamiento, estar informados y estar educados para la mejor toma de decisiones de nuestro estilo de vida. La diabetes tiene cifras cada día más ascendentes en todo el mundo. Se estima que 415 millones de personas sufren esta enfermedad y que para el año 2040 serán cerca de 642 millones. Esto se traduce en que 1 de cada 11 personas va a sufrir esta enfermedad. Tener una dieta saludable, realizar actividad física constante y mantener el control de nuestro peso corporal puede ayudar a prevenir y retrasar la aparición de la diabetes. Y así es como llegamos al final de un capítulo más de La Ciencia de lo Cotidiano. Recuerda seguir las redes sociales que aparecen en tu pantalla. Yo soy Fernando Arcos y nos vemos en el siguiente capítulo.